El día de hoy nos encontramos ante un momento histórico, porque estamos terminando con el andamiaje institucional que permitió el corporativismo sindical de los regímenes autoritarios del PRI y el PAN. Los sindicatos al servicio del gobierno, siempre era la queja de las y los trabajadores. Ese corporativismo que perpetuó a los líderes sindicales en sus dirigencias a cambio de respaldar a los gobiernos en turno, incluso si ese apoyo significaba ir en detrimento de los intereses de los trabajadores al servicio del Estado. Que se escuche fuerte y claro: en la Cuarta Transformación no hay cabida para esas prácticas. Hoy, en este gobierno, apostamos por un auténtico sindicalismo que esté a favor de las demandas legítimas de las y los trabajadores. El dictamen que nos ocupa tiene el mérito de introducir en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, la existencia de dos o más federaciones de trabajadores al servicio del Estado y, en su caso, de confederaciones de trabajadores. Nunca más un sindicalismo oficialista. Recordemos que el 1 de mayo de 2019 esta ley se reformó para derogar el artículo 68 que establecía que al interior de las dependencias solo podría existir un sindicato y que éste sería titular de las condiciones generales de trabajo, la democracia y la pluralidad sindical. Ahora se nos pone y se propone que pueda haber más de una federación de sindicatos y de confederaciones. En el caso de dos o más federaciones, esto ya estaba previsto en la reforma de mayo de 2019. Y en el de las confederaciones es un tema bastante positivo que abonará a la organización colectiva de los trabajadores para la defensa de sus intereses. En el Partido del Trabajo y en su grupo parlamentario, en esta soberanía tenemos la firme convicción que la organización sindical es un instrumento fundamental en la organización, defensa y lucha de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones materiales de vida. Por ello, coincidimos a plenitud en dictamen presentado. En el caso del artículo 32, resulta adecuado la inclusión en plural de las federaciones y confederaciones de trabajadores en aquellos que tienen que ver con las remuneraciones previstas en los tabuladores para determinar la percepción del trabajador. El dictamen incorpora un asunto de la mayor relevancia en virtud de que permitirá una libre sindicalización y acaba con los obstáculos para el surgimiento de nuevos sindicatos. Para ello, se establecen los documentos que tienen que entregar los trabajadores que constituyen un sindicato a la autoridad laboral para efecto de su registro. Entre ellos, los números, nombres, domicilio y firma de sus miembros, y que si el tribunal en un término de 60 días no resuelve sobre la procedencia o no de la solicitud de registro, se aplicará la afirmativa ficta en favor de los trabajadores. En el caso de la reforma al artículo 118, se establece la composición de la sala en la que habrá un representante de los trabajadores designados por la federación, confederación o cualquier otra forma de organización de nivel superior de los trabajadores. En lo que se refiere a la ley reglamentaria de la fracción octava bis del apartado B del artículo 123 constitucional, coincidimos plenamente con la derogación del artículo 23 que a la letra establece: los sindicatos podrán constituir y adherirse a la Federación Nacional Bancarios, única central reconocida para efectos de esta ley. Al derogarse este precepto, los trabajadores de la banca pública podrán ser beneficiarios de la pluralidad de federaciones a las que decidan incorporarse para la defensa de sus derechos laborales. Compañeras y compañeros,
La 64 legislatura pasará a la historia por haber terminado con el corporativismo que tanto ha hecho daño a los trabajadores. Lo he dicho antes y lo diré las veces que sean necesarias. Nunca más líderes que no respondan a los intereses de los trabajadores. En el Partido del Trabajo siempre estaremos del lado de los trabajadores. Lo hemos expresado con palabras, pero también con acciones legislativas. Las reformas que aprobamos para acabar con la subcontratación es un ejemplo de ello. A los trabajadores del pueblo de México les decimos que no están solos. Cuentan con el apoyo decidido del grupo parlamentario del PT. Tengan en nosotros un aliado incondicional para defender sus conquistas y abanderar sus legítimas demandas. Por las consideraciones antes expuestas, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen. El PT está de tu lado,